en nombre de la CDO, y antes de dar paso a nuestros ponentes, permitidme que os presente qué es la CDO, ¿no? ¿Quiénes somos? La CDO es una red de amigos, básicamente, porque nos hemos conocido así, que reúne a empresarios, a asociaciones sin ánimo de lucro, a autónomos, a trabajadores por cuenta ajena y hasta algún estudiante. Nos hemos conocido, en primer lugar, conocimos la Compañía de las Obras en Italia, que es nuestro hermano mayor, por decirlo de una forma, ¿no? Es una asociación que reúne a muchas más empresas, con muchos más años de recorrido, nacido en España en el año 99, y hemos crecido, nos hemos acompañado, de ahí el nombre tan bonito de compañía, ¿no? Compañía significa que frente a los desafíos de la vida, ¿no? y estamos en un tipo de grandes desafíos, ¿no? Empezando por la guerra, lo que ha significado la pandemia en cuanto al consumo, ¿no? a la distribución del consumo, ¿no? Amazon ha coronado el mercado, ¿no? Y tantas otras cosas, ¿no? La energía. Pues nos acompañamos en eso, ¿no? Nos acompañamos en los desafíos, ¿no? que surgen todos los días. Y bueno, pues esta jornada nació pues, como una cena pues, entre nosotros, en una conversación con un amigo de Barcelona, en la cual empezamos a compartir las noticias que íbamos viendo en la prensa sobre la deuda de España va creciendo, qué va a pasar con los nuevos pactos de estabilidad, a qué nos va a obligar, ¿no? Y digo, ostras, esto sería muy interesante conocerlo, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí empezamos a preguntar a nuestros amigos y acabamos dando, con Juan, que nos acompaña hoy y que va a hacer de moderador. Juan Guerrero es, además, director financiero de Mercedes-Benz, o sea, algo sabe de economía, al menos de su empresa. Y es que es así, nosotros, como cualquier empresa o cualquier casa, se pregunta, bueno, ¿cómo van las cuentas de nuestra casa? ¿No? ¿Cómo van las cuentas de nuestra empresa? ¿Cómo van las cuentas de nuestro país? Y Juan ya nos habló de su amigo, Carlos Ruiz, que nos acompaña hoy. Él es el director de estudios del Instituto de Estudios Económicos, que viene a ser como el think tank de la CEDO. Sin más, os paso la palabra a ellos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Germán. Vamos a hablar de la pública. Pensaba, ¿por qué hablamos de la deuda pública? Por recordar simplemente, porque ya lo he dicho un poco, Germán, no es algo ajeno, es algo nuestro. Realmente la deuda pública es lo que debemos como sociedad, digamos, y por tanto es parte nuestra, es nuestra responsabilidad, es algo nuestro, es algo que nos afecta, porque no es lo mismo beber mucho que beber poco, y es algo que de alguna manera incluso afecta a nuestra propia responsabilidad. Queremos ir un poquito a ver este tema un poco en profundidad, ¿no? Si pusiéramos un símil, es como tener una familia, o estar en una familia donde hay alguien que administra, sea el padre, sea el administrador, y donde somos, bueno, personas que de alguna manera no nos encargamos de la administración. Creo que nos debe interesar quien administra, sea nuestro padre, sea un tercero, cómo está haciéndolo y sobre todo si está endeudándose más y más, porque lo está haciendo en mi nombre, ¿no? Y de hecho pues puede tener una implicación a corto y a largo plazo en mi vida y mi situación, ¿no? Vamos a hacer un diálogo donde trataremos de combinar rigurosidad. La rigurosidad lo pondrá Carlos fundamentalmente, que es el experto en estos temas, es una persona realmente de profundo conocimiento y prestigio, conocimiento sobre la economía española, y al mismo tiempo trataremos de hacerlo lo más, digamos, ágil y divulgativo posible. No es un momento que está pensado, digamos, para expertos o solamente para expertos o fundamentalmente para expertos, sino es un momento que queremos que permita a todos los que estáis aquí ahora mismo atendiendo tener una mejor idea de qué se trata todo esto y a qué nos puede llamar, a qué nos puede afectar y a qué nos puede llamar. Empezamos directamente entonces con una pregunta introductoria básica. Carlos, ¿qué es la deuda pública? Bueno, Juan, yo antes de iniciar la presentación sí que me gustaría agradecer a la Compañía de las Obras y en especial a Germán y a ti mismo la invitación tan amable que me habéis realizado para hacer esta presentación,
sobre una cuestión que efectivamente es, yo creo que es muy importante de que todos lo tengamos en conocimiento, puesto que implica pues, una serie de consideraciones que pueden afectarnos, si no hoy, el día de mañana, a nuestras decisiones que tomamos, pues de consumir, de invertir y de ahorrar, ¿no? Entonces creo que es necesario que tengamos una perspectiva general de qué es esto de la deuda pública, qué es esto del endeudamiento público, cuál es la situación actual, cuáles son la previsión de evolución futura de estas magnitudes, qué implicaciones tiene para el conjunto de la sociedad, para el conjunto de la economía, pero también de forma individual para cada uno de nosotros, y ver en qué medida pues, tanto los poderes públicos como la sociedad civil pues, pueden tomar decisiones que impliquen que este desequilibrio que hemos acumulado durante los últimos años pueda corregirse y pueda tener los menores efectos negativos para todos nosotros. Así que, bueno, sin más preámbulos, he preparado una pequeña presentación que entiendo que estaréis viendo todos vosotros. El índice de la presentación hace relación a qué es la deuda pública, como os he comentado, la situación actual del endeudamiento público, la evolución futura de la misma, las principales implicaciones y desafíos que esto conlleva, qué actuaciones desde el Gobierno se pueden realizar o pueden realizarse para poder mitigar estos efectos que produce un elevado nivel de endeudamiento, que es el que nosotros presentamos en estos momentos. Incluso, y yo creo que es una pregunta muy arriesgada, pero sin duda la que me motivó también bastante en estar en esta ponencia, es qué podemos hacer nosotros, ¿no? ¿Qué se nos espera o qué se espera de nosotros, ¿no? A posteriori, pues, para poder hacer ese tipo de cosas. Bueno, el tema es bastante árido en el sentido de que no es fácil, dada la heterogeneidad de los que estáis en vuestras respectivas casas o en vuestros respectivos despachos siguiendo esta presentación, el poder explicar de forma, digamos, sencilla y con pocas magnitudes, una serie de gráficos, qué es la deuda pública y qué implicaciones tiene para nuestra sociedad. Pero bueno, aún así entiendo que bueno, pues voy a hacer un resumen muy sucinto y ya os anticipo que cada una de estas slides que vayáis viendo a través de la presentación en sí misma podría tener una hora adicional de desarrollo de las mismas. Entonces, bueno, intentaré ser lo más breve y didáctico posible. En todo caso, si hay cualquier cuestión que se quiera plantear a través del chat, pues para poder explicar cualquier tipo de concepto o cualquier tipo de magnitud que se haya presentado, pues en la medida que sea posible y sepa o pueda explicarlo, pues así lo haré. Bien, ¿qué es la deuda pública? Pues lo primero que tenemos que conocer que el sector público, como cualquier familia, como cualquier empresa, pues se recurre al endeudamiento. ¿Y para qué recurre al endeudamiento? Pues igual que cualquier agente económico, como os podéis imaginar, ¿no? Cuando tenés un déficit en que tus gastos han superado tus ingresos, pues necesitas recurrir a un tercero para captar los recursos suficientes y cubrir ese déficit, ¿no? En principio, el endeudamiento no tiene por qué ser negativo per se. Es decir, lo que nos permite el endeudamiento en muchos casos es, pues dado unas circunstancias adversas donde no hemos tenido los recursos suficientes para poder afrontar una serie de gastos, poder cumplir con esos compromisos de gastos que nosotros nos hemos comprometido en atender. O en otras circunstancias. También lo que nos permite el endeudamiento es alcanzar niveles de gastos que son necesarios, pues, por ejemplo, para poder tener un mejor crecimiento en el futuro. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a realizar cualquier tipo de infraestructura o a realizar cualquier tipo de compras de bienes y servicios que vayan a servir para distintos años, ¿no? Entonces, eso, el endeudamiento, en principio, nos permitiría alcanzar pues, cotas que anualmente, por el nivel de ingresos que obtenemos, no podríamos tener. Hay una necesidad, por tanto, del endeudamiento y los estados y el sector público se han endeudado a lo largo de la historia. Esto no es una cuestión que ha surgido con economías avanzadas o en el periodo reciente, sino que el endeudamiento pues, ha estado presente y además es un
un foco, una fuente de ingresos más que utilizan todas las administraciones públicas. La cuestión está en la sostenibilidad. Cuando me refiero a la sostenibilidad es cuando se va acumulando niveles de endeudamiento cada vez mayores, es necesario cada vez tener mayores compromisos de pago de esa deuda que se va adquiriendo. Y en determinados niveles, cuando se alcanzan determinados niveles de endeudamiento, pues es muy difícil o cada vez es más difícil el poder afrontar esos pagos por los intereses de esa deuda. Y eso además lo que conlleva es pues, que en algún momento determinado pues, tengamos que seleccionar o tengamos que pues, afrontar una serie determinada de gastos o dejar de hacer una determinada serie de gastos para poder pagar los intereses de esta deuda a la que nos hemos enfrentado. El endeudamiento del sector público, como cualquier otro agente, más en principio las familias acceden a través de préstamos o de créditos, y las empresas también recurren a esa fuente de financiación ajena, pues principalmente a través de instituciones financieras, pero el sector público, al igual que determinadas empresas, también tiene la capacidad de poder emitir títulos de deuda pública que satisfacerá a través de un número de años, y mientras tanto pues, se compromete a pagar una determinada cantidad en concepto de tipo de interés, que sería la reducción que tendrían pues, aquellos inversores que adquirían este tipo de títulos. El sector público, más que préstamos, fundamentalmente se endeuda a través de esa emisión de deuda pública, como lo veremos a posteriori. Bueno, he de decir que los factores que determinan si la deuda pública es sostenible a lo largo del tiempo, pues dependen de las condiciones de financiación, es decir, cuanto más costosas sean esas condiciones de financiación, más difícil es sostener el endeudarse cada vez en mayor cuantía. También depende del crecimiento económico de las economías, es decir, el crecimiento de la producción, del PIB, de la renta. Es decir, cuanto mayor crecimiento de la renta, mayor generación de ingresos tenemos y mayor capacidad tenemos de pago para los compromisos de deuda que hayamos incurrido. También depende del nivel del endeudamiento que hayamos tenido en periodos anteriores. El endeudamiento generalmente se mide en términos de PIB para poder hacerlo comparativo pues, con otros agentes económicos o con otras economías o con otros sectores. Y hay distintos estudios que estiman que un endeudamiento que supere el 90% del PIB pues lastra o condiciona ya el crecimiento económico de las economías. Se supone introducir un mayor hándicap para que estas economías puedan crecer en un momento determinado. Tenéis un gráfico a la derecha que es una forma muy simple de ver tres posiciones presupuestarias de las administraciones públicas. La que está puesta en el año 1 hay un equilibrio presupuestario donde los ingresos y gastos se corresponden, por lo tanto no hay necesidad de endeudamiento. En el año 2 hay una situación de superávit presupuestario donde los ingresos son superiores a los gastos y por lo tanto se genera un excedente y tampoco es necesario recurrir al endeudamiento. Y en el año 3 es cuando hay un déficit público, es decir, los gastos superan los ingresos, pues se cubre con ese nivel de endeudamiento. Eso es con lo que se genera esta variable y que es muy relevante pues, para determinar el futuros compromisos de gasto. Bueno, Carlos, yo para ayudar voy a ir de los puntos que os he hecho antes introduciéndolo como pregunta. Muy bien. Y así nos vamos gestionando un poquito el tiempo para ir lo más ligeras posibles. Recomiendo a los que no sean muchos en economía que intenten poner el ejemplo de la familia en todas las cosas que estoy diciendo, que es muy fácil para integrar. Entonces, Carlos, ¿qué situación tenemos ahora de deuda? ¿Cuánto debe nuestra familia? ¿Y por qué tenemos esta deuda? Aquí explícame un poco dónde estamos y qué ha pasado en estos últimos años. Fenomenal. Mira, pues con este gráfico nos hacemos una visualización general acerca del problema que tenemos entre manos. En estos momentos tenemos un endeudamiento público que supone el 118% del PIB aproximadamente. Nuestro PIB son 1,2 billones, es decir, 1,2 millones de euros, y por lo tanto el endeudamiento en estos momentos está aproximadamente en 1,4 billones de euros.
Es una magnitud bastante considerable, 118%, pero para que nos hagamos una idea en términos relativos, podríamos estar hablando que en términos poblacionales o per cápita, cada uno de nosotros estaríamos en estos momentos endeudados aproximadamente en unos 29.000 euros. Y si cogemos como población aquella población que está ocupada, ya sea en asalariados o a través de la forma empresarial, pues deberíamos aproximadamente unos 60.000 euros. Otra magnitud que podríamos ver en términos relativos para saber exactamente cuál es el problema al que nos estamos enfrentando en estos momentos es que cada año, desde nuestros ingresos en términos per cápita, aproximadamente 500 euros van destinados por cada uno de las personas de la población española, cada uno de nosotros, estaríamos pagando 500 euros en concepto de pagos de intereses de esta deuda. Como veis, el gráfico es muy significativo porque hasta el año 2008 teníamos una situación de endeudamiento bastante holgada, teníamos un 40% aproximadamente de endeudamiento, pero a partir del 2008 y a partir de 2020, por motivo de dos crisis bastante importantes que ha tenido la economía española, nuestros niveles de endeudamiento se han disparado. Se han disparado pues, en aproximadamente en 15 años, aproximadamente más casi unos 80 puntos de PIB, ¿no? Y luego veremos cuáles son los motivos que están detrás de este crecimiento abultado de la deuda pública. Esto no es una cuestión que solamente haya sucedido en la economía española, sino que es una situación que también se corresponde con la evolución de endeudamiento en otros países. Los más próximos, nuestros socios comerciales, Alemania, Francia e Italia, nos pertenecen al mismo club. Esto es muy importante que también lo resaltemos, que compartimos una moneda única, pues tienen niveles de endeudamiento que son similares o próximos a los que comparte la economía española. Lo que sí que es cierto y hay que resaltar es que nosotros partíamos en el año 2008 de una posición de ventaja con respecto a otros países, estamos mucho menos endeudados que estos países y hemos visto cómo las dos crisis nos han afectado en términos de endeudamiento, pues de tal forma que nos hemos situado por encima de Francia y de Alemania en términos de endeudamiento y luego durante la etapa del 2014 hasta el 2019, que ha sido una etapa pues, de crecimiento económico, de recuperación y donde nuestro nivel de endeudamiento tendría que haberse visto minorado, pues nos ha costado más que otros países el poder reconducir esta situación. Y por último, pues esto ha decidido que en el año 20 y 21, que es donde más nos ha afectado la pandemia, pues nos volvemos a situar pues, en posiciones mucho más negativas que las que tienen estos países. Aquí tampoco me voy a entretener mucho para que veáis un poco la estructura de cuál es nuestro endeudamiento, tenéis que conocer que estamos endeudados sobre todo a largo plazo, con valores de deuda pública. Este endeudamiento a largo plazo y a través de este tipo de valores ha crecido porcentualmente con respecto a la situación que teníamos en el año 2008. En términos agregados teníamos una deuda de 440.000 millones de euros y ahora, como se ha comentado, pues estamos en 1,4 billones de euros. El principal sector que está endeudado es la administración central y comparte en segundo término las administraciones autonómicas con un nivel de endeudamiento del 18%. Lo que se ve del año 2008 hasta ahora es que la administración central ha reducido su nivel de endeudamiento y a cambio han ganado protagonismo tanto las administraciones autonómicas como la seguridad social. Esto es importante también que se revise, pues porque hay conceptos que están asociados ahí que tienen que ver con temas de sanidad, con temas de educación y con temas de prestaciones sociales ligadas a las pensiones que han incidido en que la necesidad de endeudamiento de estos sectores sea superior, a la par de que pues, la situación económica de cada uno de ellos ha sido distinta. Y por último, también muy interesante saber quién tiene esta deuda, con quién estamos endeudados, a quién le debemos. Bueno, pues veis que prácticamente un 44% de esa deuda de las administraciones públicas españolas está en manos de no residentes, es decir, del resto del mundo, de inversores extranjeros, y que el tanto por ciento restante está en manos de residentes, cuyo principal
cuyos principales acreedores serían tanto las instituciones financieras, que tienen un alto porcentaje de deuda pública, como, sobre todo en este año 2021, en comparación con el año 2008, y lo veremos también a posteriori, como el Banco de España, en este caso el Banco Central, tiene un alto porcentaje de estos títulos de deuda pública que corresponden a la Administración española. Bueno, este es un gráfico muy significativo porque realmente el endeudamiento, como os he comentado, depende del saldo presupuestario, es decir, de la diferencia que hay entre ingresos y gastos, y observamos exactamente cómo se ha producido este abultadísimo crecimiento del endeudamiento público. Veis que del año 2005 hasta el año 2008 teníamos unos bajos niveles de endeudamiento que además se correspondían con unos niveles de ingresos superiores a los gastos. Por lo tanto, pues teníamos unos ejercicios de superávit presupuestario que nos permitían tanto el cubrir todos los gastos precisos como además tener un colchón y por lo tanto no era necesario el poder endeudarse. ¿Qué sucedió a partir del año 2008? Bueno, hubo aquí, como conocéis, una importante crisis financiera que afectó a todas las economías, que además fue de forma adicional a la economía española a partir del año 2012 con la crisis de la deuda soberana, pero que sobre todo lo que impulsó, como veis en la línea naranja, es el crecimiento de los gastos públicos, ¿no? Que llegaron a suponer un diferencial con respecto a los ingresos en términos porcentuales del PIB de casi 11 puntos porcentuales. Estamos hablando de déficits superiores al 11% mantenidos a lo largo de aproximadamente unos 4 o 5 años. ¿Esto qué ocasionó? Pues el tener unos niveles crecientes de deuda pública y unos niveles crecientes de deuda pública sobre el PIB, como estáis viendo. Además, como conocéis, del año 2008 al año 2013, pues el Producto Interior Bruto pues, también tuvo un crecimiento mucho menor, en algunos casos negativo, por lo tanto este ratio simplemente. Bueno, como veis también, a partir del año 2014 hasta el año 2019, la situación se ha ido corrigiendo, pero de forma muy paulatina. Como veis, el crecimiento del endeudamiento público ha sido muy elevado durante los años de la crisis, pero luego después esa corrección se ha producido de forma muy tenue. La diferencia que existe entre el crecimiento de los gastos y el crecimiento de los ingresos desde el año 13 hasta el año 19 se ha ido estrechando, pese a que se ha mantenido un importante volumen de gasto público, como veis aproximadamente del 42% durante todo ese periodo. Y hasta aquí llegamos al año 2020, donde debido a la crisis de la COVID y de todas las medidas económicas que se implementaron para que no tuviéramos un desplome de la economía importante, el último apartado, donde hay un salto de escalón casi de 30 puntos en el endeudamiento y que está motivado por la crisis de la COVID, donde pues, el crecimiento del gasto público se exacerbó para mantener sobre todo las rentas de las familias y de las empresas y bueno, pues el diferencial pues prácticamente volvió a los 10-11 puntos de déficit, por lo cual pues, se volvió a implementar la reducción de la deuda. Podemos decir, Carlos, que la gran ayuda del Estado durante la COVID de sostener los sueldos a pesar de no trabajar y tantos otros gastos que ha tenido que sostener ha sido una maravilla, pero todo ese dinero se acumula en la deuda que tendremos que devolver algún día de todos. Efectivamente. Teníamos poco margen de maniobra en tema de saldo presupuestario para introducir todas las medidas que eran necesarias para mitigar el tema de la COVID y para mantener esas rentas. Y tuvimos que acceder a endeudamiento público para poder cubrir esos gastos extraordinarios que se estaban estableciendo. Vale, entonces tenemos en esta evolución reciente el crecimiento del gas de la deuda en todos los países que se produjo en el año 2021 con el tema de la COVID. En España, como veis, es uno de los principales países donde se produjo el incremento del endeudamiento por nuestro poco margen presupuestario y además por nuestra mayor caída del PIB.
Y como veis, en el año 20 el crecimiento debido al endeudamiento público de factores fiscales está de aproximadamente el 14% y por la caída del PIB del 10%. Y en el año 21 se ha corregido esta situación, salvo por el tema de los factores fiscales, que aún mantienen un alto porcentaje del 7% en tema de crecimiento de la deuda. Bueno, entonces, vamos al siguiente punto. Vamos con otros temas un poquito de retraso. Vamos a los temas fundamentales. La deuda pública está en un nivel muy alto, como se ha dicho. En el futuro pueden pasar cosas en función de la coyuntura económica, etcétera, que seguramente nos comentarás. Pero, ¿hacia dónde apunta nuestra deuda si no hacemos nada? Vamos a decirlo así. ¿Se va a corregir solo? ¿Se mantiene? ¿Tiene riesgo de crecer? ¿Qué pasa en el futuro? Pues en términos generales, la corrección de la deuda, si todo se mantiene conforme al escenario económico previsto central, es decir, de los próximos años una cierta recuperación económica desde los niveles de la crisis de la COVID y además una reconducción de los niveles de gasto público, pues tendríamos una tenue o ligera reducción de la deuda pública que está descrita por distintos organismos, FMI, Comisión Europea, Consejo de Gobierno y la IREF, y veríamos que hasta el año 23 tendríamos en el corto plazo una disminución de aproximadamente unos 5 puntos porcentuales de ese endeudamiento, que están fundamentalmente sujetados por unas mejores condiciones económicas, más que por un ajuste de nuestros niveles entre ingresos y gastos. Este es el último escenario que se ha presentado por parte del Gobierno la semana pasada, donde se mantiene una senda de corrección, una senda de disminución del endeudamiento público. Vemos que para el año 2025, en el escenario central, estaríamos hablando pues, aproximadamente de unos, aquí ya unos 10 puntos porcentuales de deuda pública, pero aún así siguen estando por niveles muy superiores al periodo previo de la crisis. Como en el periodo económico anterior del año 2013 hasta el año 2019, cuesta muchísimo el recuperar unos niveles de deuda que sean sostenibles a lo largo del tiempo. Bueno, hay unos factores que además digamos que están por detrás de que este crecimiento de la deuda o de este crecimiento del endeudamiento público sea menor del previsto. ¿Qué factores están detrás de esta consideración? Por una parte, sabemos que el principal gasto que está comprometido por parte de las administraciones públicas es el gasto por pensiones, el gasto en pensiones que se derivan de la jubilación, aunque hay otro tipo de pensiones. Este gasto tendrá un crecimiento bastante importante en el futuro, ¿no? ¿Y por qué está motivado este crecimiento del gasto? Bueno, pues como se puede visualizar, pues sobre todo por el tema demográfico, por el envejecimiento de la población. Tenemos una tasa un incremento de la ratio de dependencia, que es la población mayor de 65 años, que depende de la población entre 20 y 65 años, y esta tasa de dependencia pues se va prácticamente a duplicar en el periodo de aquí al 2050, pero que además este crecimiento de envejecimiento de la población y tema demográfico tiene implicaciones además también sobre el ámbito del crecimiento del gasto sanitario. Entonces, como veis en las proyecciones del gasto asociado que están incluidas en el programa de estabilidad y para el cual no se ha considerado los cambios recientes que se han producido en el ámbito del gasto por las pensiones, es decir, que aquí están operando todavía aquellos factores que se aprobaron para contener el gasto en las pensiones, pero aún así vemos que tenemos casi 2 puntos porcentuales de PIB que están presionando al alza por este tipo de gastos sobre el potencial endeudamiento de la economía española y que están motivados fundamentalmente por estos dos componentes, por el tema de las pensiones y por el tema de la sanidad. Luego, hay otro factor que tenemos que tener en consideración y es que durante este último periodo, desde el año 2012 hasta el año 2021 inclusive, hemos tenido unas condiciones
de financiación bastante holgadas, es decir, hemos tenido unos tipos de interés bastante reducidos, bastante bajos, que han permitido que la carga asociada al endeudamiento sea no demasiado cuantiosa, no demasiado lesiva y fuera financiable y fuera sostenible. Tenemos en el gráfico de la derecha cómo esperamos que se comporten los tipos de interés en los distintos plazos y ya observamos que este periodo de tasas o de tipos de interés reducidos se ha agotado y es previsible que vayan incrementándose los tipos de interés de aquí durante los próximos años. Esto además se refuerza con la situación actual en la que estamos inmersos, donde bueno, pues los crecientes niveles de inflación y las limitaciones de la política monetaria para contener esa inflación pues están tensionando los mercados financieros y están incrementándose los tipos de interés. Este incremento del tipo de interés conllevará más tarde o más temprano que el volumen de la carga por tipo de interés que contemplan los presupuestos pues aumente y sea pues, mayor cada vez los recursos que se destinan a este pago de la deuda. Aquí sí que me gustaría que se visualizara sobre todo el gráfico de la derecha, donde se ve que bueno, pues, afortunadamente esta coyuntura de repunte de tipo de interés, si se mantiene a lo largo del tiempo, a nosotros nos afectará mucho más tarde. ¿Por qué? Porque nuestro principal endeudamiento proviene en plazos que están en el medio y largo plazo. Nuestro volumen de deuda pública, el 34,6% se sitúa en 2 a 5 años y en el 31,7% está en el periodo de 6 a 10 años. Además, tenemos que la vida media de la deuda del Estado es aproximadamente 8 años. Por lo tanto, la necesidad de financiarse el Estado con unas condiciones de financiación mucho más negativas, pues tardarán en llegar a nuestras administraciones públicas. Por lo tanto, digamos que el condicionante financiero en estos momentos está pesando de forma negativa, pero tardará en llegar y que esto se traslade al endeudamiento. Y por último, y esto sí que también es muy importante observar, es, por un lado, estamos en una situación de control de las cuentas públicas y del endeudamiento, es decir, España pertenece al Club de la Unión Monetaria y ese Club de la Unión Monetaria tiene unas reglas muy estrictas que tienen que cumplir todos los Estados miembros, que es que su déficit o su saldo presupuestario esté controlado por debajo del 3% y que su deuda pública, su nivel de endeudamiento se obtenga en medio plazo por debajo del 60%. Es que estamos bastante alejados en las dos cuestiones. Por un lado tenemos un déficit público próximo al 7% y nuestro nivel de deuda pública está por encima del 118%. ¿Qué ocurre? Que por motivos de la crisis de la pandemia, este pacto de estabilidad, estas obligaciones de cumplimiento están en suspenso, pero ya se está empezando a reanudar todas las conversaciones con los distintos Estados miembros para que empiecen a estar operativos de nuevo estas condiciones a partir del año 2023. Es cierto que posiblemente haya una minoración de las exigencias de cumplimiento de este pacto de estabilidad, sobre todo para aquellos países que hayan tenido mayores dificultades durante esta etapa de pandemia. Pero bueno, es unas consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Y por otra parte, también es cierto que, como habéis visto en los gráficos anteriores, una parte significativa de la deuda pública la tenía el Banco Central. El Banco Central ha estado apoyando las emisiones de deuda pública de las administraciones durante los últimos años, totalizando, como veis en el gráfico de la izquierda, aproximadamente los 475.000 millones, pero es más significativo el gráfico de la derecha, donde veis que todo el endeudamiento neto generado por las administraciones públicas durante los 2 últimos años, sobre todo en el 20 y el 21, ha sido captado por el Banco Central. Por lo tanto, las administraciones públicas no han tenido dificultades para poderse endeudar. Esto está en proceso de cambio, es decir, el Banco Central, dadas las circunstancias actuales y dado su mandato, dadas las circunstancias actuales económicas y dado su mandato, va a dejar de hacer estas compras. Por lo tanto, toda esta necesidad que tienen las administraciones públicas de endeudarse adicionalmente de aquí a los próximos años, pues tendrán que colocarlas en el mercado a unas condiciones mucho más perentorias que las que ha tenido en este momento de comprar por parte del Banco Central. Por tanto, esto es un elemento que ha de tenerse en cuenta a la hora de considerar cuál es la evolución de esta deuda pública. Bien, entonces, gracias, quedó claro.
que tenemos una situación de deuda complicada y de coyuntura arriba abajo hay una serie de factores de fondo que nos van a hacer, vamos a decir, aumentar el gasto, fundamentalmente pensiones, sanidad, tipos de interés, que tenemos la suerte de que a lo mejor tarda un poco en llegar, Sí. y luego que nuestro principal prestamista en los últimos años va a dejar de prestarnos. Eso es. Y tenemos que buscar en otras puertas para que nos presten dinero que a lo mejor van a ser un poco más duros en condiciones, etc. Entonces, vamos un poco ya a la siguiente parte, que os aviso ya que terminará con una parte un poco de preguntas, donde podamos hacer un comentario y hacer preguntas y respuestas. Y es, ¿qué implica todo esto? O sea, porque la vida sigue, o sea, parece que no pasa nada. En principio, pues todo está muy bien, pero realmente va pasando un año y otro y el Estado pues sigue atendiendo las necesidades que tenemos en sanidad, incluso nos ayudan más cosas, etc. ¿no? ¿Esta situación de deuda esconde algún tipo de implicación o de riesgo a medio plazo? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Has hablado ahora mismo que la Unión Europea va a empezar a poner otra vez sus partes de estabilidad en funcionamiento. ¿Qué implicaciones tiene de una deuda alta y en qué nos puede afectar concretamente en el futuro? Pues bueno, yo creo que la principal implicación que tiene en estos momentos tener estos actuales niveles de endeudamiento es que se nos ha acabado el margen de maniobra. Es decir, las dos crisis, tanto la financiera del 2008 como la crisis de la COVID, implicaron la toma de decisiones por parte de las administraciones públicas, por parte de los poderes públicos, de realizar una serie de política presupuestaria, ¿no? De incremento del gasto y de incremento a su vez de la capacidad de recaudación a través de incrementos de ingresos. Como eso no era suficiente, tuvieron margen de maniobra incrementando la deuda pública, incrementando el endeudamiento público. Pues eso, una principal implicación es que en estos momentos ese nivel de deuda pública es, por los factores que hemos expuesto, bastante complicado que se incremente adicionalmente en las magnitudes que se han incrementado. Por lo tanto, lleva o conlleva que los poderes públicos tomen decisiones de control de los gastos o de aumento de los ingresos para poder acometer los desafíos que tengamos, desafíos que pueden ser o a largo plazo por temas de demografía, como hemos visto, o en el corto plazo también, pues porque venga una crisis económica y necesitamos pues mayores recursos públicos. En principio, una de las primeras implicaciones. ¿Qué ocurre? Que la acumulación tan elevada de deuda que hemos tenido en estos momentos también implica que los agentes estén preparados pues, para futuros incrementos de los impuestos, ¿no? Es decir, si nos hemos agotado el endeudamiento como fuente de recursos y es muy difícil o muy complicado, o se está viendo que es bastante difícil que el gasto público se contenga a corto plazo, la respuesta más fácil por parte de los poderes públicos, que en algunos casos ya se ha anunciado, son incrementos de impuestos. Por lo tanto, un elevado endeudamiento implica que con mayor facilidad se tomen por parte de los poderes públicos decisiones de aumentos de impuestos. Y esos aumentos de impuestos, obviamente, condiciona pues, todas las decisiones que tengamos en estos momentos, tanto las familias de consumo, de inversión, de adquisición de vivienda, de vehículos, etcétera, como las empresas a la hora de pues, proyectos de inversión o adquisición de otras compañías o de su actividad. Como se ha comentado también, tener este desequilibrio de endeudamiento elevado pues, condiciona que si nos exigen nuestros socios comunitarios una corrección de estos desequilibrios, pues implica que tomemos decisiones importantes acerca de cuál es nuestra estructura de gasto, es decir, cómo podemos limitar o cómo podemos comprimir el gasto en algunas partidas. Y ahí, pues, poco margen de maniobra. Tenemos aproximadamente un 80% del gasto total de las administraciones públicas comprometido año tras año en pensiones, en prestaciones sociales, en sanidad, en sanidad, en educación y en el pago de la carga financiera por intereses. Por lo tanto, las otras partidas que quedan, que estarían relacionadas, por ejemplo, con actuaciones de carácter económico,
con actuaciones del Estado para fomentar infraestructuras, para mejorar prestaciones de servicios, para ámbito de mejora de la digitalización, para mejorar la innovación, pues se van a ver bastante resentidas, ¿no? Y esto lastra el crecimiento futuro de la economía. Es decir, si el sector público es uno de los principales impulsores de la productividad de una economía, si no sigue actualizando sus inversiones o si no sigue capitalizando sus actividades, pues es posible que tenga una repercusión en el crecimiento de la economía en el largo plazo. Y es un poco las principales implicaciones que podría tener a nivel macro, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora, de una manera así breve, tu experiencia, tu conocimiento, quien maneja los dineros públicos es el Estado, es el gobierno, los poderes públicos. ¿Qué deberían, ahí nos mojamos un poco, ¿qué crees tú que deberían hacer, que no hagan? ¿O qué actuaciones piensas tú que serían adecuadas para poder atacar este tema que tenemos como problema en el medio y largo plazo? Pues yo creo que para ello tenemos que un poco volver hacia atrás en lo que os he presentado y ver los condicionantes que determinan la sostenibilidad de la deuda pública, que por una parte son los tipos de interés, por otra parte es el crecimiento de la economía y por otra parte es el nivel de deuda y por otra parte es el saldo presupuestario. Estos a su vez tienen otros factores implícitos que son los que están expuestos en el diagrama que supongo que os he presentado, que os estoy presentando, y que hacen referencia, por un lado, al crecimiento potencial, es decir, cuanto mejor o cuanto mayor crecimiento potencial tenga la economía española, mayor capacidad de pagos de ese endeudamiento y mayor capacidad de reconversión de ese endeudamiento tendrá, y el crecimiento potencial se consigue por el lado de la oferta con reformas estructurales. Es decir, reformas que se implementen en los mercados de bienes y de factores y que ayuden a que mejoren las transacciones que se producen en los mismos. Estamos hablando de reformas en el mercado de trabajo, reformas en determinados productos, en el determinado mercado de productos, reforma en el mercado energético, etc. Por otra parte, es importante reconducir nuestro saldo presupuestario. Y aquí hay que explorar varias vías. Tenemos solamente dos. Vemos la parte del gasto o vemos la parte de ingreso. Bueno, históricamente se ha constatado que una contracción del gasto público, una contención del gasto público tiene efectos negativos, tiene efectos económicos negativos mucho más ligeros que una subida de impuestos. Además, tiene una duración a lo largo del tiempo mucho más corta. Por lo tanto, considero que lo que se tiene o se debería hacer es intentar mejorar, no tanto limitar la cantidad de gasto, sino mejorar la eficiencia de ese gasto público. Es decir, los compromisos están adquiridos, tanto en pensiones como en sanidad, como en educación, la carga de deuda, en los sueldos de los funcionarios, etc. Pero lo que sí que se podría extraer es un mejor funcionamiento de las administraciones públicas para que esos niveles de gastos se redujeran y hacer con menores recursos y obtener los mismos resultados, ¿no? Sería y por último, para que nuestras condiciones de financiación no crezcan exponencialmente, tener un marco regulatorio, una seguridad jurídica que no permita que las primas de riesgo, que es el diferencial que pagamos como país con respecto a otras economías por pedir prestado esos recursos, pues esas primas de riesgo se mitiguen, ¿no? Y que sean las menores posibles. Y con ello se consigue, pues sobre todo con un marco regulatorio estable, sin hacer aventuras desde el punto de vista de políticas económicas que supongan pues, inseguridad jurídica o incertidumbre a los agentes económicos y sobre todo a los principales inversores y acreedores de nuestra economía. Entiendo que en esta parte que dices del ajuste presupuestario tenemos ahí la contradicción de que nuestros gobernantes les contratamos para 4 años como máximo, o algo menos, y muchas veces les votamos en función de lo que nos van a dar, y a lo mejor no tienen que dar cuentas tanto de cómo nos dejan de endeudados para la siguiente generación, ya lo asumirá el siguiente y el siguiente. Ahí pues, yo veo también una cuestión también de cultura política y social que tenemos que afrontar, ¿no? Porque a todos nos gusta que
todo suba, las pensiones, la seguridad, las de salud, las coberturas. Pero claro, todo viene de algún lado, y ese lado, estamos viendo hoy, pues no es un pozo sin fondo, sino es señores a los que les debemos el dinero y que alguien tarde o temprano tendrá que pagar. Entonces, bueno, yo creo que aquí también podemos añadir esta petición de responsabilidad a nuestros políticos, esto me estoy lanzando yo, por decirlo, para a la hora de actuar, mirar no solamente a corto plazo y no solamente en el marketing político, sino en el largo plazo. Estoy completamente de acuerdo, Juan. De hecho, o sea, yo creo que el cambio de la mentalidad más fructífera que podríamos tener para reconducir esta situación sería el que no por conseguir no se consiguen los objetivos teniendo más recursos, sino utilizándolos de la mejor forma posible. Y yo creo que ese es un planteamiento que los políticos y los poderes públicos deben tener en mente, sobre todo porque, mira, nosotros tenemos estudios de eficiencia del gasto público y nuestra economía, nuestras administraciones públicas son un 14% más ineficientes que en media de las economías avanzadas. Por lo tanto, si mejoráramos un 14% la eficiencia del gasto público, tendríamos los mismos resultados en todos los tipos de políticas que implementaran y lo haríamos con menos recursos, aproximadamente unos 60.000 millones de euros. Muy bien. Entonces, vamos ahora a la última pregunta, pero ya os aviso a todos que es una última pregunta del diálogo que abre también a la posibilidad de tener unas pocas preguntas por parte de la audiencia. Para plantear preguntas podéis utilizar el chat de la plataforma donde estáis viendo la proyección. Así que cuando terminemos esta última recogeremos también las preguntas que hay. La última cuestión es, creo que es algo que también en la CDE nos gusta, ¿no? No evitar la pregunta y a mí esto que me dice también. A mí, no solamente el gobierno, no solamente los agentes económicos que parecen así muy abstractos, sino a mí a qué me llama personalmente como sociedad, ¿no?, esta situación. Entonces, hemos comentado un poco sobre este tema, ¿no? Yo aventuro un par de trazos que luego, Carlos, tú puedes esto complementar, ¿no? Por un lado, y me resulta cada vez más claro según hablábamos, el meternos un poco en la cabeza todos que cuando miramos nuestras demandas y justas demandas de coberturas y de ayudas, etc., simplemente ser conscientes de que todo este dinero no viene de un pozo sin fondo, no viene de un ente, digamos, que tiene recursos ilimitados, sino que viene de nuestros ahorros, en este caso de nuestras deudas, o mejor dicho, que van o que pueden afectar a nuestras deudas futuras, ¿no? Yo creo que eso, pensando en una economía familiar, es muy fácil de transponer y decir, cuando yo pido en mi casa que además de tener la comida que tenemos, tengamos esto, un ejemplo estúpido, terceros todos los domingos, pues sepamos si realmente tenemos dinero para ello o realmente estamos endeudándonos, cosa que algún día tendremos que pagar, bien sea en tipos de interés o bien sea en devolución de deuda. Y esto tiene también otra implicación, también, que es crearnos una idea a la hora de ver el gasto público a qué se destina, de qué es más importante y qué es menos importante. Tener un criterio sobre ello, ¿no? Porque siempre es muy fácil decir quiero más, sean pensiones, sean cobertura de desempleo, sea lo que sea, pero es más difícil decir ¿y qué quito para poder cubrir todo esto? Si no somos capaces de predecirlo, ¿no? Entonces ahí también tener una posición un poco crítica, ¿no? También sobre aquellos gastos que no sean adecuados por parte de nuestros responsables políticos, o también tener una honestidad en decir, pues a lo mejor podríamos vivir sin estos temas, estas comunidades, o una cierta responsabilidad también con aquello que nos da el Estado y no tirar, digamos, el dinero. Esa es otra cuestión que también yo creo que debe entrar en nuestra reflexión. Y por último, que es un poco lo que está diciendo ahora mismo, es la responsabilidad en nuestra actuación. Yo ahí pienso que cada uno, sea un empleado público o sea un empleado privado,
tenemos la responsabilidad ante la sociedad de que nuestro trabajo dé valor añadido, que aportemos algo, que realmente estemos dando un servicio adecuado, sea en una oficina, en una ventanilla, o estemos creando un valor añadido en nuestra empresa, ¿no? A base de ser cada vez más eficientes, crear más puestos de trabajo, etc. Frente a una mentalidad que a lo mejor nos puede atraer a veces, que es de decir, bueno, pues yo tengo derecho a que se me pague esto, yo tengo derecho a que se me cubra esto, y ya está, ¿eh? No tengo en el fondo ninguna obligación de aportar, ¿no? Creo que no hay que hacer ninguna aportación extraordinaria, pero sí la responsabilidad en la actividad de cada uno, ¿eh? Sea un trabajador, estudiante, sea parado, incluso también en la formación, en la búsqueda de un empleo, etcétera, pues creo que son cuestiones que se nos devuelven también, también a nosotros, no solamente a los gobiernos. Pero bueno, ahí me lanzamos, Carlos, si tú puedes comentar o añadir algo antes de dar paso a las primeras preguntas. Bueno, estoy completamente de acuerdo en cada una de las cuestiones. Yo creo que lo primero que tenemos que plantearnos es exigir una serie de transparencia de información y como contribuyente, cada uno de nosotros, debemos exigir y debemos buscar esta información. Es decir, los recursos son limitados, los fines son alternativos y la administración de los mismos conlleva una responsabilidad y conlleva una transparencia. Es decir, tenemos que conocer hacia dónde van destinados nuestros impuestos y por qué tipo de políticas y de gastos se están afrontando. Y esto, que parece una obviedad, pues no está tan claro en estos momentos. La información está dispersa, las partidas no están claras. Yo creo que esa es una de las cuestiones que como ciudadano, como contribuyente, debemos exigir y debemos tomar responsabilidad. La segunda es, obviamente, estamos en las circunstancias donde sí o sí va a haber que tomar decisiones si no queremos condenar a nuestras generaciones sucesivas, que me parecería un acto además bastante egoísta, en que no puedan disfrutar de un estado de bienestar como el que nosotros estamos disfrutando. Y vamos a tener que tomar decisiones que suponen pues, que las preferencias sociales sean revisadas. Es decir, queremos más sanidad, más educación, más pensiones, toda la vez va a ser complicado. Y eso conlleva el que nosotros como individuos, como familias, tomamos decisiones de ahorro y de distribuir nuestros recursos en la medida de lo posible hacia otras alternativas. Y que vayamos generando esa capacidad de ahorro porque sabemos que la prestación de los servicios, tal y como se ha hablado hasta el momento, tiene bastante difícil que se mantenga en los niveles actuales de gasto durante los próximos años. Luego, otra cosa que estamos haciendo aquí, y yo creo que es muy importante, es fomentar el debate público, y eso es algo que también debemos reivindicar, ¿no? Y por último también el ser conscientes de que hemos delegado demasiadas responsabilidades y demasiadas acciones en un ámbito superior de cuestiones que nos correspondería a nosotros realizar desde el punto de vista de la sociedad civil. Es decir, el Estado no tiene por qué proveer absolutamente todo, incluso aunque fueran bienes públicos. Y nosotros como sociedad civil tenemos una responsabilidad de interrelacionar más los unos con los otros, tenemos la necesidad de exigir que se fomenten pues estos vínculos entre sociedades para poder acometer objetivos que el Estado en este momento se está atribuyendo de forma monopolística. Y ahí me estoy refiriendo pues, en temas ya no solamente de ayuda social, pero sí en temas, por ejemplo, fundamental, el tema de la educación, o el tema de la sanidad, o el tema de las prestaciones sociales, ¿no? Yo creo que ahí es conveniente que limitemos ese principio de subsidiariedad, es decir, donde no llega la sociedad civil, el Estado, los más desfavorecidos, debe proveer, pero donde no llegue la sociedad civil. Y tampoco es un conflicto entre Estado y sociedad civil, o ámbito público y privado, sino que debe haber muchísima más correspondencia y muchísima más conexión entre unos y otros para poder acometer un objetivo que es del conjunto de la sociedad. Es un poco yo creo que qué podemos esperar o qué podríamos hacer o qué podríamos exigir acerca de esta situación. Bueno, vamos entonces, gracias Carlos, y con esta, digamos, fase un poco más de opinión, a recoger algunas preguntas que están llegando. La primera tiene un carácter más técnico, Carlos. Pregunta de Juancho
sí, Berta. Leo textualmente. Parece que no computáis como ingresos el impuesto de sociedades. Hay muchos más contribuyentes que personas físicas. ¿Es así? ¿Por qué? No sé si he interpretado bien la ponencia. Bueno, yo creo que desde el lado de los ingresos no hemos hecho ningún tipo de análisis, pero sería fantástico hacer. Los ingresos que provienen, que van hacia las administraciones públicas vía impuestos, las principales figuras impositivas son IRPF, IVA y luego otra figura que no es como tal un impuesto, pero que son las cotizaciones sociales, ¿no? Que también producen unos ingresos importantes. El impuesto de sociedades, obviamente, también es una figura que recauda sustancialmente, pero no es de las que principalmente contribuyan al mantenimiento del gasto público. No sé si con ello habré podido responder a la cuestión que se plantea. Bueno, tenemos otra pregunta que nos plantea una pregunta. ¿Estáis de acuerdo con la siguiente reflexión? La leo. La realidad es que hemos vivido un momento terrible con la COVID-19. Si no llega a ser porque los estados han apuntalado la economía, ahora mismo estaríamos pisando cascotes, especialmente en el ámbito empresarial, con todo lo que ello conlleva en el ámbito personal. Las cifras de endeudamiento dan vértigo, pero endeudarnos ha salvado los muebles. Sí, sin duda. Sí, para eso están, efectivamente. Es decir, no, yo creo que como sociedad hemos sido lo suficientemente responsables para la situación de contingencia, suceso único, responder de forma contundente. Lo que no implica que a posteriori tengamos que reconducir ciertos aspectos para que esta deuda que hemos generado no suponga un lastre para el crecimiento de las generaciones futuras. Es un poco el motivo, el fin por el cual yo creo que está esta presentación. Es decir, obviamente la respuesta de las administraciones públicas en el ámbito de la COVID para familias y para las empresas ha sido muy voluminosa. Para eso está. Se ha recurrido al endeudamiento porque no había margen presupuestario preciso, pero eso conlleva una serie de consecuencias. Y es que en los próximos años vamos a tener que reconducir esta situación si no queremos que esto además pues, pueda ser un obstáculo para que en un futuro pues, nos veamos abocados a una situación más complicada de la que hubiéramos tenido antes del 2019. Yo totalmente de acuerdo, y añadiría una cuestión bastante complementaria a esto que dices, ¿no? Que yo diría que el gasto público o el tener un Estado, esta especie de pacto social, que es tener en común ciertos dineros y ciertos recursos, debe ser utilizado precisamente para este tipo de momentos. Precisamente para este tipo de momentos donde pasa algo extraordinario, donde tan espectacularmente extraordinario como ha ocurrido, que se ha parado toda la actividad, pero si no llega a haber esta posibilidad de un Estado que es capaz, digamos, de intervenir y gastar, pues posiblemente se cumplirían estas cosas que nos dicen aquí en la pregunta, ¿no? Sí. Al mismo tiempo, a mí esto me parece que redobla la llamada a la responsabilidad en el gasto habitual, en el balance presupuestario habitual. Yo les decía a mis compañeros, amigos, que leo bastante la prensa alemana, y me llama la atención como siempre todas las cuestiones de intervención, como está haciendo ahora mismo también el gobierno alemán, etc., en los comentarios públicos van acompañados con un comentario. Antes hemos visto la cifra del endeudamiento alemán. Menos mal que hemos ahorrado los últimos años porque ahora sí podemos intervenir. Esa introducción, es decir, menos mal que hemos hecho una buena gestión porque así podemos intervenir, me parece clave. De esta manera que busquemos el equilibrio presupuestario habitualmente, precisamente para poder intervenir en estos momentos. Efectivamente, yo creo que hay dos cuestiones ahí que apuntas que están muy bien traídas. La primera es que nos hemos quedado sin disparos adicionales, por lo tanto tenemos que poner las cosas en orden para que si acontece, esperemos que no, llevamos unas cuantas, ¿no? Pero acontece otro acontecimiento que signifique una mayor necesidad de recursos públicos, pues podamos afrontarlos, ¿no? Y para eso hay que reconducir el endeudamiento público. Y por otra parte también hay que presentar, y eso es cierto, que el ámbito de la solidaridad por parte de otros Estados miembros ha sido muy generoso y muy amplia. Es decir, España, si no hubiera estado en este club selecto, hubiera tenido muy difícil el poder afrontar
la crisis de la COVID como lo ha hecho bajo estas circunstancias, donde se han parado en el paraguas europeo de otros países, y sobre todo a través de una actuación de un banco central que, como hemos visto, ha financiado pues generosamente, incluso entre comillas fuera del ámbito de su mandato, toda esta contingencia de la crisis de la COVID. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Que dice, ¿en qué medida la privatización de algunos servicios podría contribuir a la disminución del gasto público? Inversiones. ¿Qué papel juega la inyección de dinero con ayudas europeas, fondos Next Generation? Y introduzco un mensaje que en nuestro siguiente encuentro será sobre estos fondos europeos precisamente. Y continúa diciendo, la decisión sobre qué proyectos se financian será clara a nivel de eficiencia. ¿Correcto? ¿Cómo gestionar el envejecimiento de la población? Yo sugiero que dejemos las dos preguntas que hay en medio de la Next Generation para la siguiente sesión y así no avanzamos y contamos en las otras dos, ¿no? ¿En qué medida la privatización de algunos servicios podría contribuir a la disminución del gasto público? ¿Y cómo gestionar el envejecimiento de la población? Bueno, yo creo que el ámbito de la colaboración público-privada está bastante experimentado en la economía española en muchas comunidades autónomas y en determinados servicios tan esenciales como puede ser el ámbito sanitario. Pero en otros ámbitos también, es decir, y no hace falta privatizar el bien o el servicio público en per se. Solamente se pueden aplicar criterios de ámbito privado a la gestión de esos servicios públicos. Yo creo que ahí es donde tenemos un amplio margen de mejora. Ahí se puede reducir el gasto público. Por supuesto, o sea, en cuanto a la eficiencia, en cuanto respondes a una serie de objetivos o de resultados, en la administración de una serie de recursos, sean de privados o públicos, lógicamente la eficiencia mejora. Que es una de las cuestiones que falta, yo creo, que introducir en el ADN de muchas de las administraciones públicas, donde los recursos vienen dados por sí y no hay ningún incentivo para administrarlos de la mejor forma posible, ¿no? Salvo que lleguen circunstancias de crisis económica, etcétera, ¿no? Pues, donde ahí obviamente pues, van más limitados, ¿no? Pero el introducir criterios de gestión, más que privatización, criterios de gestión del ámbito privado en la gestión de lo público, yo creo que ayuda muchísimo a que se consigan los objetivos con una menor utilización de recursos. Y bueno, tenemos el caso de la educación, tenemos el caso de la sanidad y otro tipo de cuestiones que serían muy fructíferas de poder introducir. Luego otra pregunta que era, ¿cómo gestionar el envejecimiento de la población? Bueno, es algo que nos viene dado desafortunadamente de forma determinista y además es muy difícil de recuperar en el corto plazo, ¿no? Pero sí que es cierto que bueno, pues, tenemos un problema de ámbito de pirámide poblacional que durará una serie de años y tenemos que prepararnos desde el punto de vista de introducir medidas para que el daño, entre comillas, o el factor que produce el envejecimiento de la población repercuta lo menos posible en las cuentas públicas. Yo no soy muy maltusiano, es decir, confío en el espíritu de iniciativa de cada uno de nosotros y de las empresas para poder solventar estos problemas. En otras ocasiones hemos visto a las puertas algo parecido y sobre todo con temas de inmigración y temas de mejora de la productividad, de mejoras de la capacidad de inversión y de crecimiento, se han solventado cuestiones demográficas, quizás no tanto con el reto que nos plantea el envejecimiento de la población, pero sí lo han podido mitigar. El tema de migración, que supongo que es dado el envejecimiento, la baja natalidad, un elemento desde el punto de vista económico esencial, que viene a ser también socialmente. Y bueno, yo te hago una pregunta desde el punto de vista puramente económico, porque la falsa natalidad tiene una raíz mucho más profunda que lo económico, lo cultural, y podríamos hablar mucho de todo ello, ¿no? Pero ¿no sería también razonable el que hubiera, estamos en lo económico, me quedo en lo económico, más incentivos económicos para fomentar precisamente la natalidad? Oh, por supuesto, yo creo que es una de las políticas que realmente sí, como sociedad avanzada queremos seguir manteniendo unos estados de bienestar como los que tenemos actualmente, el fomento de la política de natalidad es esencial. Si
sin ello estamos condenados a la desaparición. O sea, el tema de inmigración está fantástico, pero obviamente la inmigración conlleva una serie de efectos bueno, pues que producen una serie de cambios en las sociedades que bueno, pues, no funciona de la misma forma que si se produjera pues, un crecimiento de la demografía pues, a través de un aumento de la natalidad, ¿no? Bien, pues voy a la última pregunta, porque tenemos un tiempo que nos hemos marcado y no queremos tampoco llegar a aburrir, y como digo, tendremos otro encuentro pronto, ¿no? La pregunta dice, con relación a la eficiencia en el gasto público, dado el desconocimiento del funcionamiento de la administración pública y quizá de la economía en general por parte de los responsables políticos, y la obligación de los trabajadores públicos de no interferir en los objetivos de los cargos públicos que han sido elegidos por un programa determinado, ¿cómo se puede conseguir aumentar esta eficiencia? Pues ese es el quid de la cuestión, ¿no? Yo creo que es importante en temas que ya han salido, ¿no?, encima de la mesa. Yo creo que un tema importante que nos ha comentado es intentar reducir la burocracia, reducir las pruebas administrativas de la administración. Supone un gasto bastante importante para todos, no solamente desde el punto de vista de gasto público. La administración pública es necesario que se digitalice también, y yo creo que esa digitalización de la administración pública mejora los sistemas de información y mejora la asignación de recursos por parte de este tipo de administraciones. Introducir, como hemos comentado, criterios de gestión de ámbito privado en la administración, en la administración pública, incentivos sobre todo para los funcionarios para que bueno, pues, racionalicen sus presupuestos que están asignados, ¿no? Y bueno, pues, con una serie de cambios en este sentido yo creo que podríamos ir mejorando la eficiencia de la administración pública, ¿no? Y colaboración público-privada en todos aquellos servicios y prestación de servicios y compra de bienes que se puedan producción de bienes que se puedan establecer. Bueno, pues como he dicho, vamos a intentar ser puntuales y terminamos de aquí. Yo te agradezco, Carlos, mucho este tiempo y todas sus explicaciones. Y la verdad es que yo estoy muy contento porque yo he entendido un poco más ciertas cuestiones, que yo soy de una empresa, no soy economista, pero conozco esto algo, pero he entendido algunas cosas nuevas que me han ayudado mucho. Y sobre todo, pues hemos podido acercar este problema a nosotros, ¿no? Para ser un poco menos espectadores pasivos y un poco más protagonistas en el juicio sobre las cosas, en el conocimiento, en el juicio y en la responsabilidad personal. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Germán. Bueno, pues gracias. Yo también he escuchado con, como decía el título, ¿no?, cómo van las cuentas de nuestro país, ¿no? Salgo con esta deuda, ¿no?, española, con un conocimiento más familiar, ¿no?, como podría ser el de la economía de nuestra casa o el de nuestra empresa, ¿no? ¿Qué factores hay en ello, ¿no? Bueno, pues nada, siguiendo con este ciclo, os invitamos al próximo encuentro y último, que será el próximo 2 de junio y que tendrá un formato semipresencial. Este ha sido exclusivamente en streaming. El próximo será en el Colegio Nicoli de aquí de Madrid. Los que no somos de Madrid, pero podemos seguir por streaming. Fondos Next Generation es la respuesta, bueno, es bonito ver el origen, ¿no?, la respuesta que ha dado la Comunidad Europea, eso que están aprobados el año pasado, frente a todas las consecuencias, al parón económico que sufrimos todos con el COVID. Fondos Next Generation, que en el caso de España significa la inyección de 140.000 millones de euros, de los cuales la mitad son a fondo perdido, y que es una posibilidad para meter en la economía estos desafíos que todos oímos, ¿no?, el cambio climático, la digitalización de la economía, por ejemplo, ¿no?, los combustibles renovables, ¿no?, la relación con el cambio climático. En fin, es bueno saber, nos interesa saber a dónde van destinados y de qué forma se van a repartir. O sea que os esperamos. Muchas gracias y buenas noches a todos.